rápidamente al teléfono. Estamos en comunicación telefónica con Emiliano Fabris, el secretario de Finanzas de SUTEBA en Bahía Blanca. Buen día, Emiliano. Joaquín Morales te saluda. ¿Cómo andas? Emiliano, ¿estás ahí? Sí, hola. Ahí está. No se te escuchaba. Perfecto. Perfecto, Emiliano. En principio saludarte nuevamente y bueno, ya consultarte con respecto a este comunicado que han lanzado desde SUTEBA y bueno, también desde Política Obrera, referido a la disolución de los protocolos en la escuela. ¿Qué detalles nos puedes brindar? Bueno, los detalles son los siguientes. Se han suprimido todas las medidas de distanciamiento y aislamiento que existían con anterioridad para, bueno, hacer frente a la pandemia y a la circulación del virus. Es decir, las principales medidas que se han anunciado en este nuevo protocolo es que ya no habrá más grupos reducidos, es decir, que el distanciamiento en las escuelas prácticamente no va a existir. Esto es un detalle muy significativo porque hay escuelas que están completamente atiborradas de alumnos, hay barrios enteros que están reclamando incluso la construcción de nuevas escuelas, como es el caso de Tierras Argentinas, así que este es un primer aspecto. El segundo aspecto, diría yo, de los más relevantes es el fin de los aislamientos en el caso de que haya, digamos, un caso positivo o sospechoso. No habrá más aislamientos por contacto estrecho dentro del aula. Solamente se contemplará la situación y se contemplará, es decir, que tampoco habrá medidas en el inmediato, cuando se detecten 3 casos. Es decir, cuando ya tengamos un rebrote, digamos, en el propio aula. Por lo tanto, lo que tenemos es un protocolo que lo que va a plantear es la convivencia con las infecciones. Es decir, que haya una piedra libre a la circulación del virus, solamente, digamos, con la protección de la vacuna, pero eso no va a evitar que las personas, como ya todos sabemos, se infecten, y infectarse no es algo que haya escuchado que sea algo, digamos, positivo. Bueno, sí lo he escuchado de Bolsonaro, de Trump, etcétera, porque son los que han apostado desde el principio de todo a que esto se soluciona con una inmunidad de rebaño. Bueno, nosotros consideramos que no, que la salud y la vida, tanto de los docentes como de los alumnos, esta variante Omicron es la que más está golpeando en los niños, que todavía no tienen el esquema completo de vacunación por otra parte. Así que bueno, esto lo queremos denunciar fuertemente porque no aceptamos que se juegue con la salud y con la vida nuestra. Así que estamos reclamando, digamos, y discutiendo de que se reinstalen todas estas medidas para que el virus no circule por las escuelas y tomemos las medidas necesarias para evitar que eso suceda. Emiliano, y bueno, ¿cuáles son las principales de estas medidas para que se pueda garantizar la presencialidad, bueno, sin estos riesgos, ¿no? Bueno, hay que restablecer los grupos reducidos, hay que restablecer los distanciamientos y hay que restablecer los aislamientos en el caso de que se detecten casos positivos, en los días que correspondan. Bueno, obviamente que esto también está en el marco de la reducción de los aislamientos que se están haciendo a nivel general. Pero además no se están haciendo testeos, es decir, una persona que presenta síntomas puede faltar un día, pero si tiene síntomas que no son compatibles en principio con el COVID, tiene que volver. Eso no quiere decir que esa persona no tenga COVID, porque como no se hace el testeo, ¿no es cierto? Es decir, que todas estas medidas tienen que mantenerse, porque de lo contrario puede suceder que haya grandes focos de contagio en las aulas. Y luego que por supuesto reclamamos que se haga el esquema completo, es decir, completo, las 3 vacunas por lo menos, para todos los integrantes de la escuela, ¿no es cierto? Buenos días. Perdón, sí, continúa entonces, Emiliano. No, me refiero el distanciamiento y los aislamientos y las licencias, por supuesto que esto tiene aparejado, las queremos defender en el sentido de proteger la vida y la salud y evitar que
que circule a mansalva el virus por las escuelas. Esto es lo fundamental. Entendemos que hay una situación donde se pretende esto de la nueva normalidad, que bueno, es decir, y así está ocurriendo que en muchos lados ya hay protestas al respecto. Es decir, los ferroviarios, camioneros, está pasando lo mismo. No se puede, digamos, tomar licencia por el COVID. Es decir, el COVID está siendo colocado incluso ya casi como algo más leve que una gripe. Así que bueno, este es el meollo del asunto. Ahora sí, buen día, Emiliano. Mauro te saluda y consultarte respecto, entonces, no es una cuestión de estar en contra de la vuelta de la presencialidad, sino simplemente de reforzar o están con cierto disgusto del nuevo protocolo que se está aplicando, pero no así de la presencialidad, entiendo. No, claro, es decir, hoy no estamos reclamando como el año pasado, donde no teníamos ni siquiera las vacunas completas, o alguna vacuna, y se pretendía, volver a la presencialidad a como de lugar. Sigue siendo lo mismo en ese sentido, es decir, una presencialidad que se quiere forzar a como de lugar sin tener las medidas necesarias para que esté asegurado la salud y la vida de las personas. Es decir, las clases presenciales ya van a empezar el 2 de marzo, por lo pronto. Estamos discutiendo el tema salarial, no quiero anticiparme, digamos, porque había una asamblea y bueno, estamos discutiendo. Pero en estas condiciones en las cuales el gobierno ha planteado el regreso a clases, lo que queremos poner de relieve es que no está garantizado de ninguna manera que en la escuela no se propague el virus a mansalva en caso, digamos, de que ingrese tal vez por un solo caso, ¿no es cierto? Entonces, como la pandemia no terminó, llamamos poderosamente la atención sobre este aspecto, porque bueno, rechazamos esta idea de que todo el mundo se puede infectar 1, 2, 3, 4 veces y no pasa nada. Es decir, hay internaciones, hay secuelas, y también por supuesto que uno no sabe hasta qué punto puede verse afectado por tener el virus, aún estando vacunado, porque lamentablemente las vacunas no son, quiero decir, al 100% efectivas. No, obviamente, pero, a ver, hay tercera dosis libre para mayores de 18 años, es decir que aquellos docentes que quieran tener una tercera dosis, la tercera dosis de refuerzo, podrían acercarse a las vacunatorias y no tendrían ningún tipo de inconveniente. No, por eso, el problema es el siguiente. Yo tengo las 3 dosis de la vacuna. Sí. Y llamo a mis compañeros y a mis alumnos a que se vacunen. Esto es así. Es un aspecto muy importante. Lo que yo les estaba señalando es que, aún estando vacunados, nosotros nos podemos infectar. Todo el mundo se puede infectar de COVID estando vacunado. La vacuna lo que hace es protegerte ante el avance del virus una vez que vos lo tenés en tu organismo. Ahora, que eso pueda resultar en algo positivo o negativo, bueno, se supone que no te vas a tener menos chance de morir, ¿no es cierto? De quedar internado, de etcétera, hecho, etcétera. La vacuna contra el COVID tiene una eficacia mucho más alta incluso que la gripe común, de la cual la gripe común también hay gente que fallece porque se complica y demás, y nunca se han tomado medidas de algún tipo en cuanto a la educación, y también se pasa mal, o sea, yo creo que no entendería muy bien la posición de por qué no creer que ya estamos en un ámbito de cierta normalidad, con 3 dosis, con una vacuna que incluso es mucho más eficaz que una gripe común, que insisto, tiene números de fallecimientos muy elevados antes de que surgiera esto del COVID-19, y tampoco se hablaba mucho del tema, no se tomaban medidas, incluso cuando fue la gripe A en el 2009, las clases se suspendieron tan solo 2-3 meses, y siendo un virus que afectaba principalmente a la población de los niños, de los estudiantes, que era ahí donde más complicaciones generaba. Mirá, el COVID no es una gripe. El COVID no es una gripe. El COVID es otra clase de virus, tiene otra letalidad, tiene otra mutación y otro nivel de contagio, que es la razón por la cual hay una pandemia. Es decir, tenemos la pandemia. Entonces, esto es lo principal.
Me explico, es decir, quiero ser lo más claro posible. Sería muy dañino reducir al COVID como un virus más y bueno, ya está, ahora vamos a convivir plenamente. Si no estamos de acuerdo con eso. Hay que erradicar al virus y hay que erradicar a la pandemia, porque seguimos teniendo las mutaciones, sigue habiendo muertes por COVID. Entonces, ¿por qué exponer a la población? ¿Por qué exponer a niños innecesariamente ante esta situación? En este punto, bueno, quiero ser lo más claro posible. No consideramos al COVID pero es como una gripe. Es como decir que un chico no cruce la calle porque hay accidentes de auto. O sea, no pongamos a los chicos a la vereda y a la calle también. O sea, van a ocurrir estas situaciones. Hay un cierto marco de normalidad y la normalidad contempla también que va a haber otros virus. Ahora, pudimos volver a la normalidad, y no es una posición trampista o de Bolsonaro, porque la posición de ellos lo tenían antes de que existieran vacunas. Se está planteando esta situación con tercera dosis, incluso se está hablando de cuarta dosis para aquellos sectores más vulnerables, que eran los mayores de 60 años o población con comorbilidades. O sea, plantear Totalmente, que pero acá lo que se está hablando es que va a haber infecciones y no va a pasar nada. Entonces, yo soy un chico que camina por la calle y lo va a pasar en un auto y dice, no, mirá, no cruces la calle. Entonces acá es lo mismo. Si estamos expuestos ante el virus, lo que estamos reclamando es que en la medida que se detecten los casos positivos se tomen las medidas necesarias para que no sea esto un festín de contagios. Este es el gran punto, es decir, cortar con la circulación del COVID. La teoría de la nueva normalidad tienen que ver con intereses sociales muy definidos, porque acá no se quiere cortar un lucro, no se quieren otorgar licencias. Por ese motivo el COVID ha sido eliminado de las enfermedades profesionales, para que las ART no se hagan cargo de los tratamientos y eventualmente de los fallecimientos. Entonces, digamos, acá hay que proteger la salud y la vida en primer lugar de la clase trabajadora y en este caso de las escuelas, de los niños en primer lugar. Entonces ponemos de relieve que con este protocolo eso no está garantizado. Que con las vacunas es un aspecto fundamental y por eso las venimos reclamando fuertemente desde el principio del año pasado, pero hay que tomar medidas de tipo integral. Hay que cortar con la circulación de este virus, porque de lo contrario esta pandemia no va a terminar jamás y siempre vamos a estar ahora conviviendo con este virus y en 2 años vamos a tener que empezar a convivir con otro virus más y bueno, te imaginás que esto es ¿dónde termina esto, no es cierto? Y ya pasando, Emiliano, a otro plano, mencionabas que creo que hoy decías que iban a tener una asamblea en SUTEBA, pero ¿cómo ves la discusión salarial? A nivel nacional se tomó como referencia que para 2022 haya un aumento del 45%, la verdad es por debajo de todas las proyecciones de inflación. Recién estaba leyendo que un sindicato, la Unión de Docentes Argentinos, advertía que sus afiliados no van a comenzar las clases el 2 de marzo, entre ellos tienen afiliados en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la postura de SUTEBA en esta negociación en cuanto a lo que contemplan las paritarias 2022? Bueno, mira, ayer tuvimos una reunión de delegados que estaba prevista antes de conocerse la oferta salarial. Tuvimos un tiempo de consultar y bueno, por lo pronto en forma unánime ha sido rechazada esta oferta, que hoy vamos a volver a discutir y ratificar esto en la asamblea. Entendemos que esta oferta salarial, en primer lugar, lo que hace es consagrar un deterioro del salario que venimos arrastrando desde hace varios años, producto de la inflación, y que por lo tanto contempla salarios iniciales en la docencia que están hasta 20.000 pesos por debajo de la canasta básica, que está hoy en 78.000 pesos. Es decir, que son salarios de pobreza. Y por lo tanto se agudiza la necesidad de conseguir 2 o 3 cargos para poder sobrevivir, que no es lo que pedagógicamente, en términos de la actividad escolar, bueno, es lo conveniente. Luego seguimos teniendo una cantidad de cifras no remunerativas, son cifras que no se contemplan para la jubilación, para la seguridad social, en lo que se llama el llamado conformado salarial.
Entonces este 42% finalmente, que es hasta septiembre en la provincia de Buenos Aires, tiene una cláusula de revisión, pero bueno, esto es muy sencillo. Las cuotas de este 42%, que son durante este periodo de tiempo, siempre están detrás de la inflación, ¿no es cierto? A cualquier trabajador la inflación lo golpea como mínimo mensualmente, incluso te diría que a veces hasta semanalmente. Entonces estas cuotas, cuando llegan por la inflación que ya te carcomió el salario, siempre te colocan por detrás en una carrera donde estamos completamente rezagados. Y finalmente vamos a seguir teniendo salarios iniciales de pobreza. Así que bueno, esto contempla seguramente que hoy ratifiquemos este rechazo de la falta de Kicillof. Bueno, en mi opinión, hoy lo único que podría recomponer el salario docente sería un aumento pero ya, es decir, inmediato del 60%, en el camino de lo que nosotros reclamamos históricamente, que es el salario igual a la canasta familiar, que hoy está en 150.000 pesos. Eso es lo que tiene que recibir un trabajador para vivir dignamente, ¿no es cierto? Y bueno, contemplaremos la posibilidad de medidas de acción. Por ejemplo, en Suteba La Matanza ya se ha considerado realizar un paro el día 2 de marzo, así que bueno, eso va a estar hoy en las discusiones y allí resolveremos. Bien, Emiliano, ya para cerrar te consulto si se ha pedido la cláusula gatillo en estas negociaciones. Nosotros pedimos que el salario esté indexado por inflación. Hoy hay bonos de la deuda que se actualizan por inflación en forma automática o por la cotización del dólar. No es lo que pasa con el salario y las jubilaciones. Hoy no existe esa cláusula gatillo, así que lo que correspondería es que todo aumento esté indexado automáticamente por inflación. Así que sí, forma parte de los reclamos. Bien, Emiliano, te agradecemos la comunicación y estos minutos que nos brindaste para aquí, para LU3. No, a ustedes. Gracias y un fuerte abrazo. Que tengan buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Emiliano Fabris, secretario de Finanzas de lo que es Suteba Bahía Blanca.